Una breve biografía de Antonio de León Rojas alias El Dandy. Una colaboración de sus hijos y del Güero Gama. Hablar de un dandy es hablar de un personaje con una personalidad fuerte, con nuevos valores y un referente para la moda masculina. Que se vestía bien pero nunca como los demás. Con prendas que llamaban la atención y recordando que el dandy existe cuando hay ojos. Los suyos y los de otros para mirarlo. Antonio de León Rojas, alias El Dandy, nació en Matehuala, sin embargo emigró a Río Verde. Buscando fortuna a la edad de 26 años. Se vino con su mamá, pero desgraciadamente al año y medio su mamá falleció. A su llegada, el dandy vivió los primeros años en la calle Madero, donde actualmente está el negocio de Armandos, y después se cambió a Abasolo, entre Juárez y Madero. Fue también aquí en Río Verde donde contrajo matrimonio con la señora Ofelia Torres y tuvo 9 hijos, 7 mujeres y 2 hombres. El dandy llegó con el oficio de músico e inmediatamente se juntó con los hermanos Patiño, quienes le ayudaron en esa época. Al mismo tiempo, ya estando aquí empezó a practicar una de sus pasiones, que era la lucha libre. Y con el tiempo empezó a realizar luchas tanto aquí como en San Luis. Él estaba registrado en la Asociación de Lucha Libre y en sus buenos tiempos se enfrentó a luchadores como Huracán Ramírez y el Rayo de Jalisco, entre otros. En realidad, él fue el primero que trajo a Río Verde la lucha libre. Empezó en una arena que tenía en la calle Mier y Terán, casi llegando a Morelos, donde con varios más se juntaban para entrenar. Y los eventos que eran de lucha profesional los hacían en los baños de Lourdes de la calle Moctezuma. Como padre fue muy duro. Inclusive sus hijos recuerdan que tenía un mecate. Y cuando se portaban mal metía el mecate a un tambor de agua y ya mojado les daba uno buenos cintarazos. Era de carácter fuerte, cuentan sus hijos. Luego se encendía cuando alguien lo hacía enojar, aunque la gente lo estimaba mucho y normalmente no se bronqueaba con cualquiera. Era muy conocido y cuando andaban en familia recuerdan cómo todos lo saludaban. Era conocido incluso por gente de las orillas. Cuando tenía el grupo musical, llamado Dindón. Fue cuando nació el mote de El Dandy. Aunque no se sabe exactamente quién lo bautizó con ese mote. Sus hijos recuerdan que se iban a todos los lugares a tocar. Y en muchas ocasiones fueron ayudados a llegar hasta su destino. Porque los lugares a donde se dirigían eran intransitables. Sus hijos recuerdan como en una ocasión que fueron a Pinal de Amores, donde no había luz. Y el camión los dejó en la orilla de la carretera. Pero los habitantes del lugar subieron al camino en burros. Y ayudaron a bajar instrumentos, inclusive ayudaron con la planta de luz. Uno de sus hijos recuerda que él lo acompañaba. Sobre todo porque el dandy ya andaba malo de la diabetes. Y a veces no podía caminar y entonces había que ayudarlo. Otro dato sobre el dandy es que también era sastre. Lo cual, además de mostrar que este hombre era muy polifacético, también nos da razón del porqué del cuidado de su atuendo. Pues tenía cierto sentido de la estética en su indumentaria. Siempre andaba muy bien presentado. Este mismo oficio ayudó a que, cuando tuvo a su grupo musical, siempre procuró traerlo a la moda. Él les pedía la tela y él mismo les confeccionaba su traje a los integrantes del grupo. Y a él mismo le gustaban mucho los trajes blancos y zapatos blancos. Además de los colores pastel. El pelo lo traía un poco largo de la parte de atrás. Sin exageración. Siempre brillante y muy bien peinado. Y muy pulcro en el vestir. Eso sí se me quedó grabado porque los botones de la camisa de arriba los usaba abiertos. Además de que tenía la caja torácica muy amplia y se veía bien. Llamaba mucho la atención verlo entrenar en vivo. Cuando llegabas a la arena y veías al dandy entrenando en persona te llamaba la atención. Él tenía el don de gentes. Es decir, era un tipo muy accesible. Muy sonriente. Que a veces decía uno parece un tipo rudo. Sin embargo era muy amable y no tiene que ver una cosa con la otra. Podía ser rudo y a la vez amable. Pero esos son juicios que ahora los haces. Pero en aquel tiempo se le miraba llegando a la arena. Entrenaba, hacía sus ejercicios, brincaba de las cuerdas, en fin. En aquel tiempo en el deporte de la lucha libre había gente destacada. Como la Tonina Jackson. El Huracán Ramírez, Blue Demand, El Santo, el Enfermero.
Y aficionados que se empezaron a meter como Dourel Dixon. Un negro jamaiquino que le dijeron, usted tiene todo nomás métase a las maromas. Pues tenía un físico impresionante, con una caja torácica muy ancha. Algunos luchadores contemporáneos al Dandy aquí en Río Verde fueron por ejemplo Max y Max, el Dr. Guerrero, que llegaron a alternar con él. Probablemente hubo más luchadores buenos. Pero como se tuvo al Dandy pues opacaba al resto. Porque yo me acuerdo de eventos donde llego a luchar con gente destacada. Y era aún así un personaje que llamaba la atención. Uno de los problemas y a la vez ventaja que vivimos en la época de los años 55 y 60 era que no había medios de comunicación como ahora. A los héroes los veías en vivo. No había magazine de TV Notas. Y la fotografía era una actividad muy minoritaria. Había cámaras cuadradas donde hasta oías el clap clap. Ese era el problema de nuestra época. Entonces tenías la oportunidad de ver a tus héroes en vivo. Y no en las revistas. Yo tuve la oportunidad de verlos en la arena de los Baños de Lourdes. O en ocasiones en el Teatro Hidalgo. Aunque aquí el escenario no estaba para eso. Y ese tipo de luchas donde se hacían bien era en la capital. Por tener lugares adecuados. Aquí se acondicionaba un ring en la cancha de básquet. Y las gradas eran multifuncionales pues servían para básquet. Servían para lucha y para teatro. Porque luego las volteaban. Aparte de los luchadores que vinieron. También se llegó a presentar el Chato Padilla con el Teatro Tallita. Y algunos otros artistas de esa época. En fin. Ese fue el Dandy. Un personaje que dejó una impresión agradable en quien lo conoció. Difícil de imitar y envidiado por quienes quisieron seguir sus pasos. El Dandy murió a los 48 años y fue sepultado en el Panteón Municipal de Río Verde. Interesante, ¿verdad?